Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a esta séptima clase del módulo número 3 de auxiliar en clínica veterinaria. Lo que vamos a ver el día de hoy principalmente trata sobre enfermedades de transmisión alimentaria, ¿sí? Lo que vamos a ver sobre las enfermedades de transmisión alimentaria es que son enfermedades que se van a transmitir a través de algún microorganismo que contamina los alimentos. Los alimentos pueden estar contaminados porque esté contaminado el suelo, la tierra, porque esté contaminada el agua con que se lavan los alimentos, porque en caso de las carnes estén mal cocidas, estén crudas, y esas son formas donde microorganismos que resisten a todo ello van a poder contaminar el alimento y así luego al ser humano o a los animales. Para dar una introducción más profunda, vamos a ver que hay diferentes tipos de microorganismos que pueden contaminar los alimentos, siendo así que el propio microorganismo lo contamine o que el microorganismo produzca alguna toxina que sea la encargada de la intoxicación alimentaria. Las enfermedades de transmisión alimentaria son más frecuentes en los seres humanos que en los animales, pero también se puede dar en los animales, sobre todo en los domésticos cuando se alimentan de alimentos que come el mismo humano, ¿sí? Dentro de la clase de hoy vamos a hablar sobre la salmonelosis, el botulismo, la listeriosis, el síndrome urémico hemolítico, la estafilococcea, la triquinosis y la cisticercosis. Como objetivos van a ser que puedan conocer cuál es el agente etiológico, qué características tiene en particular cada una de estas intoxicaciones, qué clínica le va a dar al animal, ¿sí? Qué signos y síntomas va a presentar a partir de esa intoxicación, que como ya sabemos que es una enfermedad alimentaria, la mayoría van a ser síntomas gastrointestinales, como diarreas y vómitos. Además, qué tipo de enfermedad va a producir cada una de estas enfermedades que vamos a ver en la clase. Como introducción, ¿sí? Las enfermedades de transmisión alimentaria, o ETA, ¿sí? Las siglas, van a ser todas aquellas enfermedades que estén causadas por ingestión de un alimento, y ese alimento recuerden que debe estar contaminado. Entonces, ese alimento contaminado que va a provocar efectos nocivos en la salud del consumidor. Y recuerden que el consumidor puede ser un humano o un animal. La contaminación de los alimentos se puede producir en cualquier etapa del proceso, ¿sí? Desde que se produce un alimento hasta que ya lo tenemos listo para comer. También puede verse, como dijimos, en la contaminación ambiental, porque puede estar contaminado el suelo, porque puede tener restos de algún químico ese alimento, porque puede estar mal cocido o mal lavado. Y comenzamos con el primero de ellos, ¿sí? La salmonelosis. Acá les dejo una imagen de cómo se ve la salmonela. Si recuerdan allá lejos cuando vimos la clase de enfermedades infecciosas y que hablamos de los distintos microorganismos, recuerdan que esto tiene forma más de un bacilo, ¿sí? Así que la salmonela es una bacteria que es de tipo gram negativa. También recuerden que las bacterias las dividíamos según la tinción, cuando las coloreábamos con gram, si eran gram positivas o negativas. En este caso tenemos entonces la salmonelosis, es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Salmonella entérica, que es gram negativa y que tiene forma de bacilo. La salmonela puede afectar tanto humanos como mascotas a partir de alimentos de origen animal contaminados u otros alimentos que estén contaminados con materia fecal de un animal que esté enfermo o que sea portador de la salmonela. Acá les dejo esta imagen para que se acuerden más fácil, ¿sí? Los alimentos implicados van a ser el huevo, la carne de pollo, los vegetales mal lavados o la carne mal cocida, ¿sí? Se relaciona mucho a lo que es el huevo, por eso todos aquellos alimentos que lo presenten, como las tortillas, o los huevos que no estén refrigerados, o las cocciones con huevos no refrigeradas, van a ser más predisponentes de presentar la salmonela. ¿Qué va a generar? En este caso los síntomas van a ser completamente entéricos o intestinales, ¿sí? Va a dar diarrea, fiebre y en casos graves puede generar una sepsis, que es una infección generalizada donde la bacteria también pasa a sangre. Así que vamos a notar al animal bastante decaído y con diarrea. Otra de las enfermedades es el botulismo. El agente causal va a ser Clostridium botulinum, ¿sí? Que también es una bacteria. Pero en este caso no va a infectar la bacteria en sí, sino las toxinas que libera esta bacteria.
Y lo que tienen de característico estas toxinas es que son bastante resistentes y que generan esporas. Si recuerdan, una espora es una forma resistente de una bacteria, ¿sí? Entonces, esta bacteria de por sí tiene la capacidad de poder ser más resistente que otras, y encima libera toxinas que son las encargadas de contaminar a los alimentos. Así que no va a ser tanto una infección, porque no va a ser propiamente lo que genere la bacteria, sino más una intoxicación, ya que se generan los efectos por la toxina. Y acá tenemos el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace? En condiciones normales, nosotros vamos a tener el sistema nervioso conectado con el sistema muscular. De esta forma, cuando se genera un estímulo nervioso, nosotros podemos contraer el músculo y generar un movimiento, ¿sí? Yo puedo generar una orden para poder flexionar mi brazo, entonces mi sistema nervioso, contactado con el músculo, genera este movimiento al contraer mi bíceps, ¿sí? Y esto está mediado por un neuromediador que se llama acetilcolina. Entonces, las neuronas, ¿sí?, o los nervios van a liberar acetilcolina, eso va a ser recibido por el músculo, y de esa forma genera una contracción. ¿Qué va a pasar en la intoxicación con la toxina botulínica? La toxina va a bloquear la liberación de acetilcolina. Entonces las neuronas no pueden liberar la acetilcolina, el músculo nunca lo puede recibir como señal, el músculo no se puede contraer. Conclusión, que le va a generar al animal una parálisis flácida. El animal va a estar paralizado, ¿sí? No va a poder mover ninguno de sus músculos, y de forma flácida quiere decir que va a estar blandito. Y los alimentos que más van a estar implicados en esta enfermedad van a ser las conservas caseras, los aceites, las especias. En caso de las mascotas, los alimentos en descomposición. Se asocia mucho a lo que es la miel, por eso esto no tiene que ver con veterinaria, pero los niños menores de 2 años no deben consumir miel, y también con algunos conservantes de los enlatados. Entonces, como signos clínicos nos va a dar una parálisis flácida. ¿Y qué pasa? Como se paralizan los músculos, recuerden que nosotros al respirar también tenemos uso de músculos. Se paralizan los músculos respiratorios y se muere sin poder respirar el animal, ¿sí? Es bastante frecuente que afecte al ganado, ¿sí?, a lo que son las vacas. Es raro ver esto en un domicilio. Y acá tenemos la imagen, siempre yo les pongo imágenes bien características para que puedan asociar la enfermedad, ¿sí? Salmonella, ya se acordaron del huevo, de la diarrea. Ahora en el botulismo se acuerdan de la toxina y que me va a dar una parálisis flácida. El animal no va a poder mover ninguna de sus extremidades, van a estar todos sus músculos paralizados, incluyendo los músculos respiratorios, ¿sí? Esto es una enfermedad progresiva. De unos minutos ya puede llegar a la parálisis completa del cuerpo. La siguiente es la listeriosis, ¿sí? La listeriosis va a estar generada por la bacteria Listeria monocytogenes. También tenemos otra bacteria acá, ¿sí?, la tercera enfermedad que estamos viendo. En el caso de la listeriosis, los alimentos implicados van a ser las salchichas y los vegetales que estén mal lavados. Bien, ¿qué signos clínicos me va a dar? Principalmente van a ser signos neurológicos. Va a haber incoordinación, convulsiones, y en caso de que la hembra esté preñada puede llevar al aborto. Entonces acá tenemos una imagen, ¿sí? Acá tenemos listeria que contamina a los alimentos, ¿sí?, algunos embutidos o vegetales mal lavados. La listeria va a ir hacia el intestino, ¿sí?, por la ingestión, luego del intestino a los ganglios linfáticos, y de ahí se disemina por la sangre al hígado, al vaso, llegando a sus destinos finales, ¿sí?, al cerebro, dando incoordinación neuromuscular y convulsiones, y a la placenta, llegando al feto, generando abortos. Lo siguiente sobre lo que vamos a hablar es el síndrome urémico hemolítico. Esta es una enfermedad que se produce más que nada en humanos, en niños, ¿sí? Es muy raro de ver en las mascotas, casi no se ve. Pero es importante porque es una enfermedad de transmisión alimentaria que también está asociada a todo este grupo de las demás. En este caso también está generado por una bacteria, ¿sí? Esta bacteria se llama Escherichia coli y es en la cepa O157H7. Sí, es una enfermedad endémica que está muy grave, que afecta principalmente a los niños, aunque sea más frecuente en los mayores, ¿sí? ¿Y qué órganos van a ser los órganos diana que más afectan principalmente? Van a ser los riñones, la sangre, el sistema nervioso central, el corazón y el páncreas. ¿Sí? Como lo dice,
la palabra o el nombre de la enfermedad, síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? Va a haber aumento de la urea, que es ya la vimos, un catabolito, y hemolítico, ¿por qué? Porque se van a romper todos los glóbulos rojos. Los alimentos implicados en esta enfermedad van a ser principalmente la carne mal cocida relacionada a la carne picada. Por eso también los niños menores de 2 años no deben comer carne picada, sin nada de hamburguesa o ningún tipo de carne picada, y mucho menos si el origen es desconocido. Para prevenir el síndrome urémico hemolítico tenemos varias medidas de prevención, ¿sí? La buena higiene de las manos, temperaturas seguras, y todos los alimentos que tengan carnes, que tengan lácteos deben estar refrigerados, que tengan huevos, ¿sí? Ya lo vimos. Generar una cocción completa de la carne. No hacer una contaminación cruzada sobre lo crudo y lo cocido, porque todo aquello que esté cocido se puede contaminar con lo que esté crudo. Lavar bien los alimentos. Y todo el consumo de leche que esté pasteurizado. Los signos clínicos que se van a ver en este síndrome, que va a ser más frecuente, como dijimos, en los niños, va a ser una infección gastrointestinal, ¿sí? Y después de dar la diarrea y todas esas náuseas y vómitos, va a dar diarrea característica con sangre en la materia fecal, va a afectar la función renal, dando disminución en la orina, incluso sangrados en la orina, e incluso puede llevar a la muerte del niño. Pasamos a otra de las enfermedades, la estafilococcea. Esto lo vamos a asociar a lo que es el botulismo, ¿sí? No porque tenga nada que ver, sino porque es otra enfermedad de transmisión alimentaria en la que la enfermedad la genera una toxina, no la bacteria en sí. ¿Sí? La bacteria que produce la toxina se llama Staphylococcus aureus. Pero la enfermedad no se genera en sí por el estafilococo, sino por la toxina que él produce. También se recuerdan aquella clase de enfermedades infecciosas, donde vimos a los grupos, las bacterias, teníamos el estafilococo que tenía forma de coco, ¿sí? Recuerden que algunos se agrupaban en forma de racimo, ¿sí? Como lo estamos viendo acá. La enfermedad por estafilococo se llama la enfermedad de los manipuladores. ¿Por qué? Porque los alimentos implicados en esta enfermedad van a ser los panificados o aquellos alimentos que sean muy manipulados, ya que esta bacteria, ¿dónde va a vivir? En la piel y en la nasofaringe de las personas. Entonces pasa mucho en ferias o en alimentos muy manipulados, en este caso vemos quesos, tenemos la bacteria en las manos y en la nariz. Si yo me rasco la nariz y después toco un alimento, ya voy a poder estar contaminando ese alimento. No quiere decir que siempre esté la contaminación, ni que siempre vaya a dar la enfermedad, ¿sí? Pero si la da, es muy grave. Los signos clínicos van a ser vómitos, un dolor muy fuerte abdominal, ya que tiene un periodo de incubación muy corto, que es de algunas horas únicamente, y va a ser muy, muy grave en algunas personas y en algunos animales. Otra de ellas es la triquinosis, ¿sí? El agente causal es un parásito. Hasta ahora teníamos todas bacterias, ahora tenemos un parásito. En este caso el parásito se llama Trichinella spiralis y va a parasitar al cerdo. ¿Sí? Trichinella spiralis, yo me lo acuerdo siempre que está en el cerdo porque la formita es como la forma de la colita del chancho. En este caso parasita el músculo. Esto es una imagen donde lo vemos de forma microscópica, es un corte del músculo del cerdo, donde cuando lo observamos al microscopio vemos los fascículos musculares y en el centro alojado al parásito o la Trichinella spiralis. Y acá tenemos una imagen para que recuerden también que está en el músculo del cerdo. ¿Cuándo se va a producir la contaminación? Porque el parásito entra al cerdo y se aloja en el músculo. El problema es cuando el humano o el animal come carne del cerdo que estaba contaminado, que esté mal cocida. Carne de cerdo, salame de cerdo o algún otro alimento a base de cerdo que no esté bien cocido. ¿Qué me va a dar? Principalmente dolor muscular, fiebre, puede generarse edema en los párpados. Si es una enfermedad, entonces recuerden la triquinela que va a estar en el cerdo, en el músculo del cerdo. Por eso se va a asociar a consumo de carne de cerdo mal cocida. Bien, pasamos a la siguiente, que es la cisticercosis, y esta es la última que vamos a ver en la clase de hoy de enfermedades de transmisión alimentaria. En este caso, ¿cuál va a ser el agente causal? Es una enfermedad que se afecta por la forma juvenil de la Taenia solium, ¿sí? Se llama Cysticercus cellulosae.
también en este caso va a parasitar al cerdo, ¿sí? La Taenia solium parasita al cerdo. Y acá tenemos una imagen de cómo se ve la Taenia, que es bastante desagradable este parásito, ¿sí? También, como les digo, es otro parásito. Los alimentos implicados, como va a parasitar al cerdo, es lo mismo la carne de cerdo mal cocida. Así que cisticercosis y triquinosis tienen en común que son parásitos que infectan al cerdo, se transmiten al humano o al animal por consumo de carne de cerdo mal cocida. Y acá tenemos parte del ciclo, ¿sí? Tenemos una persona que tiene la Taenia, ¿sí? La Taenia solium. En este caso, vive en el intestino del ser humano. ¿Qué pasa? Cuando el ser humano defeca en el aire libre, que pasa en algunas situaciones, puede contaminar al suelo o puede contaminarse a sí mismo con huevos de la Taenia. Si hay falta de higiene y entra en contacto este humano con otro, por ejemplo, el darse la mano, contagia de huevos a la otra persona los ingiere y va a dar la enfermedad. En el caso de los humanos va a afectar al cerebro dando neurocisticercosis, va a desarrollar huevos y también va a tener afectación neurológica. Otra de las cosas que puede pasar es que el ganado, en este caso un cerdo, coma las heces que están contaminadas con huevo de la Taenia solium. Entonces desarrolla los huevos, estos huevos del parásito van a alojarse a los músculos, y cuando el humano vuelve a comer la carne de cerdo mal cocida, se vuelve a contagiar. Lo más grave es la aparición de signos neurológicos, ¿sí? Como convulsiones, y los signos neurológicos van a estar dados por la neurocisticercosis. Esta es una imagen, ¿sí?, cerebral donde vemos que se generan literalmente como cavitaciones en el cerebro, y esta es una imagen de anatomía patológica, ¿sí? Es un cerebro de un paciente que falleció, donde vemos cómo genera cavitaciones en todo el parénquima cerebral la neurocisticercosis. Bien, entonces, para prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria, que es lo principal, ¿sí?, ya que el tratamiento va a ser de los síntomas, no va a ser el tratamiento contra en particular algo, es conservar de forma correcta los alimentos, por ejemplo, mantenerlos, aquellos alimentos que sean perecederos a menos de 5 grados, es decir, en la heladera todos los alimentos perecederos. Lavar bien los vegetales con agua corriente, puede haber 3 o 5 gotas de lavandina por litro de agua para hacer la desinfección. En caso de consumo de carne, cocinarla bien de forma completa a más de 60 grados Celsius, especialmente lo que es la carne picada, si no debe contener ningún jugo rosado luego de la cocción. Buena higiene de manos antes y después de cocinar, antes y después de comer, antes y después de ir al baño. Son cosas que parecen obvias, pero no siempre se dan, ¿sí? Y evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Que eso es la contaminación que se produce a través de alimentos crudos en contacto con alimentos cocidos. Y todo aquello que esté crudo lo ponemos por un lado, lo lavamos bien, separado de lo que estemos cocinando, para que cuando un alimento que ya está cocido no se contamine con un alimento crudo que todavía no está lavado. Entonces, antes de cerrar, vamos a hacer un breve repaso de todas las enfermedades que estuvimos viendo para que se puedan acordar un poquito mejor, ¿sí? Las enfermedades de transmisión alimentaria se van a dar en todos los animales y en los seres humanos principalmente. ¿Cómo se van a transmitir? Va a ser a partir de vegetales mal lavados, por suelo contaminado, porque contengan algún químico, porque el aire esté contaminado, y todo eso, cuando lo lavamos mal, va a tener repercusión en el organismo. Por otro lado, todo lo que sea carnes, va a ser carnes contaminadas que estén mal cocidas. Y también tenemos aquellos alimentos como los lácteos o los huevos que necesitan refrigeración, ¿sí? Todo eso que se dé en malas condiciones va a llevar a la contaminación. Vamos a llegar a la primera diapositiva donde teníamos toda la lista de enfermedades. Bien, acá llegamos. Recuerden, salmonelosis es una enfermedad producida por una bacteria, ¿sí?, que se llama salmonella. Esta bacteria es una gram negativo, es un bacilo que va a afectar principalmente a aquellas carnes o huevos que estén mal cocidos o no refrigerados. Va a dar una enfermedad principalmente entérica, ¿sí? Me va a dar una diarrea.
El botulismo es una bacteria, pero lo que produce son toxinas y la toxina botulínica. Y eso va a afectar al sistema neuromuscular dándome una parálisis flácida. El animal se muere por parálisis de los músculos respiratorios. Listeriosis, y vimos que es otra bacteria que me va a dar principalmente enfermedad también gastrointestinal. Síndrome urémico hemolítico no es lo principal para ustedes porque se da más que nada en niños. Estafilococo también es una bacteria que va a generar la intoxicación por toxinas. Hay un montón de toxinas que produce el estafilococo y es lo llamado intoxicación del manipulador porque por contacto del humano, donde el estafilococo vive en la piel y en el sistema nasofaringeo, al tocar los alimentos y haber mala higiene puede contaminarlos y en pocas horas generar una enfermedad muy grave, ¿sí? Principalmente consistente en dolor abdominal y diarrea. Y ya los últimos dos, triquinosis y cisticercosis, son parásitos, y ya no son bacterias, sino que son parásitos que van a estar en el cerdo, entonces se van a transmitir a los animales o a los humanos por ingesta de carne de cerdo mal cocida. Chicos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido, a diferencia de las enfermedades que son contagiosas o infectocontagiosas, que estas son distintas, cómo se transmite la infección o la intoxicación. Cualquier consulta estoy a su disposición y nos vemos la clase que viene.